Nos encontramos con la maestra Carmen Pellicer y la maestra Teresa Puchades, quienes están listas para conversar con nosotros en la ponencia Cultivando Lectores, Buenas Prácticas en el Aula. Maestras, bienvenidas. Muchas gracias. Buenas noches desde España. ¿Me escucha bien? Sí, la escuchamos bien. Muy bien. Permítanme presentarle a las maestras que se encuentran con nosotros desde España, conectadas desde el país de España, y tenemos a la maestra Carmen Pellicer. Si no estoy pronunciando bien su apellido, le suplico me ayude a corregirlo. Ella es presidenta de la Fundación Trilema desde 1998, Azócar Fiddle en el 2016, directora de Cuadernos de Pedagogía, fundó junto con José Antonio Marina la Cátedra de Inteligencia Ejecutiva de la Universidad de Nebrija y dirige el máster en Learning Leaders para la capacitación de líderes en innovación. Ha participado en diferentes programas del Project Zero de la Universidad de Harvard sobre inteligencias múltiples, y se encuentra junto a ella la maestra Teresa Puchades, quien es diplomada en magisterio en la especialidad de literatura infantil y diplomada en ciencias religiosas por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ejerció la docencia en las etapas de infantil y primaria. Cuenta con muchos años de experiencia en la docencia en distintos centros educativos, uno de ellos en formación profesional, además de ser directora académica de infantil y primaria durante 5 años en los que lideró la coordinación del equipo de innovación de su centro. Muchísimas gracias y bienvenidas a este espacio de diálogo aquí en el quinto encuentro Leo, Lectura, Escritura y Oralidad. Nos complacemos en escucharles en esta ponencia llamada Cultivando Lectores, Buenas Prácticas en el Aula. Invitamos a los docentes y las docentes que están conectadas a que, si tienen alguna duda o alguna pregunta para las maestras, puedan escribirla en el chat. Por si tenemos tiempo y oportunidad de que las maestras nos respondan, pues creo que con todo gusto lo harán. Adelante, maestras, bienvenidas. El escenario de Leo es suyo. Pues muchísimas gracias. Buenas noches desde España. Un placer el poder compartir con tantos maestros y maestras nuestra experiencia. Nosotras hemos dividido la intervención entre las dos en dos partes. Yo voy a hacer una fundamentación de cuál es en nuestras escuelas para que ustedes se sitúen. Nosotras tenemos 6 colegios en la fundación con niños que van desde los 0 hasta los 18 años y alrededor de 70 escuelas en 9 países distintos que llevan todo nuestro modelo de trabajo dentro de sus escuelas. Nos hemos focalizado en compartir con ustedes la experiencia, especialmente del plan de lector, escritura creativa y todo el trabajo que hacemos de desarrollo de la comprensión y de las funciones ejecutivas. Quiero hacer esta entrada porque es importante para nosotros cómo hemos vinculado el entrenamiento sistemático de las funciones ejecutivas, especialmente de la reflexión y de la metacognición, con la actividad lectora y la expresión escrita y, por supuesto, también con la expresión oral. Entonces vamos a hacer un poco ese doble juego, en primero la fundamentación y después Teresa presentará ejemplos prácticos de las distintas edades. En nuestras redes sociales y en nuestra web de nuestras escuelas tienen muchísimos vídeos, ejemplos, recursos que van a acompañar un poco a nuestro trabajo. Voy a poner la presentación. Espero que se pueda ver. Sí, muy bien. Voy a empezar compartiendo muy rápidamente con ustedes una experiencia que solemos utilizar con los profesores y que hicimos en un colegio de Madrid para mostrar cuál es la importancia de entrenar sistémicamente, sobre todo la metacognición, la reflexión metacognitiva, que es en donde, como tenemos poquito tiempo, nos vamos a focalizar en esa función ejecutiva. Trabajamos con un grupo de niños de cuarto de primaria, esto es aproximadamente como 9 años en España, y usamos dianas, esta diana que tienen ustedes en pantalla, 6 veces durante 4 semanas, ¿vale? Utilizamos 3 dianas distintas que les voy a mostrar, 6 veces en un periodo relativamente corto con los mismos niños. Y también usamos un grupo control. La primera diana tiene que ver con problemas matemáticos. Leo el problema, leo cuidadosamente todos los datos, leo problemas diferentes con el mismo
con diferentes situaciones, elijo operaciones, calculo mentalmente, repaso la lectura del resultado para asegurarme, etcétera, etcétera. Antes de empezar, pasamos en el grupo de control estas 2 preguntas reflexivas. ¿Resuelves bien los problemas y qué necesitas para hacerlo mejor? El 80% de los niños resolvieron que no necesitaban nada o que no sabían o con monosílabos sobre esto. La segunda tenía que ver, y esto es lo que pasó, después de utilizar esa diana 6 veces en un periodo relativamente corto de tiempo. Los niños, como ven ustedes, el tipo de reflexión, bastantes niños con necesidades educativas. La segunda diana era precisamente de competencia oral. Hablo alto y claro, respeto el turno de palabra y la participación de los compañeros, uso lenguaje no verbal, hablo de cosas que son importantes y uso un vocabulario rico y adecuado para lo que expongo. Esta diana, de nuevo, 6 veces en 4 semanas. Inicialmente, con un grupo control y con la clase que estaba haciendo la experiencia, 84% de los niños contestaron que no sabían qué podían hacer para mejorar su expresión oral, su oralidad. Y esto es lo que pasó después de haber utilizado las dianas. Los mismos niños hacen este tipo de reflexiones, no liarme con las palabras, encadenarlas, ir demasiado rápido, hablar alto, en fin. Ustedes ven la diferencia en un periodo relativamente corto de tiempo. La última era sobre el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, que tiene mucho que ver con nuestra metodología en la fundación. Aquí el 100% de los niños contestaron con monosílabos que no tenían ni idea de cómo mejorar, y esto es lo que pasó, una muestra de lo que pasó a continuación. He puesto muy rápidamente por una primera premisa que a mí me gustaría expresar esta noche. Es fundamental no solamente la cantidad o la velocidad en lo que se lee o lo que se escribe, sino es fundamental el tipo de reflexión metacognitiva que vamos a tener que hacer durante esa lectura, durante esa escritura, antes y después de esos procesos. Y esto tiene mucho que ver con lo que sabemos hoy, me gustaría que esta fuera mi aportación, de cómo funciona la mente de los niños, ¿no? Hemos pasado de tener una visión de que es la herencia, lo que los niños traían de serie cuando nacían, a darnos cuenta de la importancia que tienen las experiencias, de la importancia que tiene la intervención en educación a la hora de configurar las sinapsis cerebrales, a la hora de configurar las mentes de nuestros alumnos. Esto hace que la intervención sistemática, recuerden ustedes que dije que se había utilizado la diana 6 veces en 4 semanas, no vale hacer alguna experiencia o hacer cualquier iniciativa o actividad un poco exótica que se nos ocurra. La sistematicidad en el entrenamiento de la reflexión cognitiva mejora sustancialmente el aprendizaje, y la mejora del aprendizaje mejora el funcionamiento del cerebro. Por eso hoy, cuando hablamos de cómo mejorar la competencia lectora, escritora, oral, la competencia lingüística en toda su riqueza, estamos hablando de un cambio de paradigma en la forma en la que entendemos el cerebro y cómo el cerebro actúa durante el aprendizaje de esas competencias lingüísticas. Hemos pasado, a lo largo de la historia de estos autores que ustedes conocerán seguro, a fijarnos en la importancia que tiene las funciones ejecutivas que predicen, dicen los expertos, mejor los resultados académicos, el rendimiento académico de los alumnos que cualquier medida del coeficiente intelectual. El impacto de hoy en día de la investigación sobre el cerebro en el aprendizaje es clave. Sabemos muchas cosas que tienen una importancia, como decía la ponente anterior, en el enriquecimiento de los contextos de las experiencias de aprendizaje. Lo importante que tiene el rol de los sentidos, todo lo que podamos hacer de motivación contextual, como luego verá con mi compañera Teresa. Por supuesto, la centralidad de la implicación emocional, la importancia que tiene la selección de los relatos, la empatía con los personajes, las historias, aquellas que tocan las experiencias previas, el impacto negativo de la amenaza y el impacto positivo del desafío. Y esto tiene una aplicación directa en cómo se ha enseñado la lectoescritura, la lectura, la escritura a lo largo de muchas generaciones en función de la penalización, de la calificación, de la nota que se les ponía, de la amenaza, de la aceleración, de las dificultades, etcétera. El efecto positivo que tiene para el cerebro el entorno estimulante. La importancia de que todas esas experiencias sean ricas, y así podríamos seguir, ¿no?, viendo cómo hemos cambiado, ¿no?, esa visión
de cómo el cerebro aprende mejor, lo que aprende lo utiliza mejor y lo que aprende lo retiene en su memoria durante mucho más tiempo. Por eso, como primera conclusión de esta primera parte, hay un beneficio, y esta es la fotografía de una de nuestras salas de lectura en nuestras escuelas, verán ustedes varias a lo largo de la conferencia, 3 claves muy importantes. Vincular el entrenamiento de las competencias de comunicación, oral, escrita y la lecto, al entrenamiento de las habilidades cognitivas, ayuda siempre que los maestros y los alumnos comprendan el cómo y el por qué ese beneficio se produce. La segunda clave es que tiene que ser algo sistemático, rutinario, repetido y que, por supuesto, necesitamos dedicar espacios y tiempos específicos, especiales dentro de la escuela a ese entrenamiento sistémico. Nosotros hemos hecho, doy un paso más, un modelo que responde a estas 3 preguntas que ustedes tienen en la pantalla. ¿De dónde vienen las buenas ideas? Es decir, ¿cómo alimentamos el inconsciente de los niños? ¿Cómo tomamos buenas decisiones? Esto es cómo entrenamos sistemáticamente los procesos de pensamiento, cómo entrenamos esas funciones ejecutivas y luego cómo generamos hábitos. Hábitos que no solamente son hábitos de higiene o hábitos de alimentación, sino también lo que llamamos los hábitos mentales, los hábitos intelectuales, que tienen que ver también con cómo interiorizan nuestros alumnos, cómo automatizan, como tienen ustedes en la pantalla, aquello que aprenden dentro de ellos. Bien, las funciones ejecutivas a los maestros nos traen de calle. Nosotros nos gusta decir que se suele ver en las clases, en las aulas, mucho más las disfunciones que las funciones, ¿no? Comportamientos impulsivos, niños que se distraen con facilidad, dificultades para terminar las tareas que empiezan, dificultades para cambiar, inflexibilidad para cambiar entre actividad y actividad, como pierden el tiempo algunos niños tanto, ¿no? Niños cabezotas, ¿no? Con unos patrones de comportamiento tremendamente cerrados, muchas dificultades, mucha pobreza de gestión de las propias emociones, no solamente de control, sino también de expresión de la propia intimidad. Y luego muchos conflictos, muchos problemas, muchas deficiencias o déficits de memoria, ¿no? De retener la información, que la memoria es el órgano del aprendizaje, solo se puede aprender de memoria. Cada conducta, cada una de estas manifestaciones que en el aula muchas veces nos quitan la vida, nos quitan la paz, nos lleva a esas 3 preguntas que ustedes tienen ahí. Cuando vemos todo este tipo de cosas, que muchas veces los maestros, cuando tenemos dificultad en implementar el plan lector, en hacer que los niños lean y disfruten leyendo, ¿no? O sean capaces de ser creativos en su redacción, en componer poesía o en ser capaces de generar una escena de teatro en un ejercicio en escritura creativa de dramaturgo, ¿no? Muchos de los factores que dificultan el aprendizaje no se deben a la motivación, tampoco se deben a los recursos o a los contextos, sino que se deben a esa pregunta. No es que no quieran los alumnos hacerlo bien, tampoco es que no sepan hacerlo bien, sino es que no pueden hacerlo bien. Y esto que hoy sabemos, la intervención sistemática, la educación sistemática de esas funciones ejecutivas, el entrenamiento de esos procesos cognitivos modifica las estructuras cerebrales, es lo que ha hecho que nosotros en la Fundación, en nuestro modelo, hayamos hecho una apuesta muy fuerte por el entrenamiento de estas 11 funciones que ustedes tienen en la pantalla. A la derecha tienen el libro que es un poco nuestro manual, ¿no? Donde proponemos cuál es el modelo con los 5 pasos de cómo esto lo vamos incorporando dentro de nuestras aulas. Hay muchos autores, cada vez se publica más sobre este tema. Nosotros, José Antonio Marina y yo, hicimos esa selección, esas 11 funciones. Nos vamos a centrar esta noche sobre todo el vínculo en la competencia de comunicación, cualquier área de la competencia comunicativa y el desarrollo de la metacognición, pero podríamos hacer lo mismo con cualquiera de las funciones que tienen en pantalla. El libro lo pueden descargar, Teresa está poniendo el link en el chat, lo pueden descargar de forma gratuita de nuestra web. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues con estos 5 pasos que
rápidamente describo. Primero hacemos una descripción de cómo es un niño que atiende bien, que se pone a la tarea, que se gestiona la impulsividad, que elige bien las metas, que planifica, que hace un poco lo que tienen que hacer, que es reflexivo, ¿no? Yo les llamo los pequeños abuelitos de clase, esos niños que tienen un nivel de profundización óptimo. Y entonces identificamos aquello que nos ayuda y aquello que nos entorpece. Y generamos espacios, contextos de aprendizaje, entornos, experiencias que influyen de forma positiva y que remuevan, que quiten, que eliminen los obstáculos que inciden negativamente. Para que ustedes me entiendan, si tenemos niños que se distraen con facilidad, pues no los sentamos al lado de la ventana. Si tenemos niños que empiezan los libros y que se van a comer el mundo y que se van a leer Harry Potter en versión original, pero luego sabemos que nunca terminan nada de lo que hacen, pues no les dejamos seleccionar un libro que sabemos que nunca van a poder terminar, ¿no? Es decir, intuitivamente los maestros hacemos este juego del segundo y del tercer paso. Pero el cuarto paso ya no es tan fácil. Y es importante visualizar, compartir con los alumnos qué es aquello que esperamos, que entrenamos con ellos de una forma explícita cuando estamos invitándoles a aprender cualquier aprendizaje. Y he puesto un ejemplo que utilizamos muchas veces y que seguro que en México, que ustedes comen extraordinariamente bien, les resuena. Aquí tienen una foto de una carta, de un menú, de un asador de carne, que ahora acá se estila mucho, este es de Brasil, pero se estila mucho, ¿no? Donde uno puede ver, uno se siente y le van sirviendo cortes de carne, ¿no? Yo siempre digo que acá en España, que se come muy mal la carne, pues conocemos el entrecot, el solomillo, la costilla y la hamburguesa, poco más. Si uno conoce 32 cortes de carne, como de la misma vaca, puede elegir entre esos 32 sabores. Si uno solo conoce 5, puede elegir solo 5. Entonces, generar experiencias motivadoras que inviten a la lectura o a la escritura, generar recursos que sean enriquecidos y que incorporen las nuevas tecnologías, enriquecer las experiencias, no supone automáticamente mejorar el aprendizaje. Por eso he titulado a esta transparencia La experiencia no basta. Necesitamos matizar y conocer y verbalizar el pensamiento para poder comprender con mayor profundidad. Seguro que ustedes reconocen los verbos de Bloom, ¿no? Entonces, ¿qué trabajamos con las evidencias tanto de la escritura creativa como del plan lector? Trabajamos el enriquecimiento del campo semántico vinculado al aprendizaje. Es decir, el niño tiene que entender que estamos aprendiendo a aprender, además de aprender a leer o aprender a escribir o aprender a hablar en público. Necesitamos que el niño tome conciencia gradual de que está aprendiendo a pensar y está aprendiendo a aprender. Y esto tiene que, como con la carta de la vaca, vuelvo a la metáfora, si ustedes solo conocen 5 términos, ustedes solo podrán probar 5 trozos de la vaca. Si ustedes conocen 32, ustedes podrán matizar y disfrutar de una experiencia completa. De esa misma manera, uno de los ejes más importantes en nuestras escuelas es ampliar el campo semántico del alumnado, tanto aquel que está vinculado a las experiencias concretas, y de ahí que la lectura y la escritura sea tan importante, y la pedagogía narrativa en los primeros años para nosotros sea clave, como ampliar el lenguaje del pensamiento y pedir evidencias de sus lecturas y sus escrituras vinculadas a procesos de lo que se llamaba antiguamente orden superior. Bien, termino un poco con un volcado de esto a un concepto que es fundamental y que está totalmente vinculado a la eficacia de los procesos lectores y de la escritura o la competencia oral, que es el término de comprensión. A mí me gusta recordar que la comprensión no es voluntaria. Un niño no comprende lo que lee porque quiere, no comprende lo que escribe necesariamente con profundidad, no comprende el vocabulario de una lengua extranjera y muchas veces no comprende en profundidad lo que verbaliza oralmente. La comprensión es un acto involuntario y por eso es tan importante para nosotros
acudir al funcionamiento del cerebro, que hoy conocemos un poco mejor, de cómo activamos, ¿no?, para que se produzca ese clic, cómo activamos la comprensión en la mente del niño. Y esto se produce por muchos procesos, muchos recursos, que ahora Teresa compartirá algunos de ellos, ¿no? Con estos 6 puntos también que para nosotros son importantes. Primero, procesos de verbalización, explicar a través de generalizaciones, principios, dar cuenta de forma justificada y sistemática de hechos, datos, establecer conexiones, ofrecer ejemplos, etc. Interpretar, imaginar, contar historias significativas, proporcionar dimensiones históricas, personales, introducirles dentro de los relatos, etc. Aplicar aquello que leen, aquellos campos semánticos, aplicarlos, utilizarlos y adaptarlos a distintos contextos y áreas de aprendizaje. Por eso, aunque tenemos una hora en el horario para la lectura, una hora en el horario para la escritura creativa, una hora en el horario para aprender a pensar, que son 3 horas semanales donde entrenamos explícitamente, también tenemos muchas estrategias que se aplican en las disciplinas tradicionales, la lengua, la historia, las matemáticas, la física, etcétera, ¿no?, donde volcamos todo esto en el aprendizaje académico. Tener perspectivas, escuchar puntos de vista con ojos y oídos críticos, ver panorámicas generales, mostrando empatía y tener un autoconocimiento, que para nosotros es un poco una de las claves que he resaltado esta noche, tener y generar en los alumnos conciencia metacognitiva, percibir el estilo personal, prejuicios, proyecciones, hábitos mentales, etcétera, y ser conscientes de aquello que no entendemos para generar esa tensión de mejora personal. Reflexionar sobre el significado del propio aprendizaje y de la experiencia. Y así le paso la palabra a mi compañera Teresa. Bueno, pues buenos días, aquí buenas noches. Después de lo que ha explicado mi compañera Carmen, deciros que cuáles son las prácticas educativas que en los diferentes niveles, tanto en infantil, en inicial, en primaria como en secundaria, podemos trabajar de forma sistemática. Al final tenemos como 3 grandes objetivos: que nuestros alumnos lean, que nuestros alumnos se expresen de la mejor forma oral y que nuestros alumnos se expresen de forma óptima a la hora de la escritura, ¿no? Y empiezo desde infantil, ¿no? Ya sabemos que nuestros niños de inicial, los niños de 3 a 6 años, tenemos casi 3 años, sobre todo acá en España, en el que tenemos 3 años, 3 cursos para que nuestros alumnos trabajen esa preescritura y esa prelectura. Pero es importante estimular esa expresión oral, esa expresión de preescritura, en el que lo hacemos a través de los dibujos, ¿no? Es muy importante que ante una secuencia didáctica, ante un nuevo proyecto, ante una nueva temática, ante una nueva unidad didáctica, o sea, ¿qué esperan de eso que van a aprender, ¿no? Aquí están los maestros y las maestras para estimular esa expresión oral y escrita. Cuando un niño de 3 años o de 4 o de 5 años no sabe escribir, se tiene que expresar a través del dibujo, a través de cómo se siente, a través de cada uno de los aspectos que hacen que la maestra entienda qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy, muy claro de cómo los alumnos van trabajando esa expresión oral. ¿Quiénes son los que escriben? Pues en este caso son las maestras y maestros que traducen aquello que quieren los niños expresar, ¿no? Por otra parte, siendo niños tan pequeños, dentro de lo que son las funciones ejecutivas está la parte de atención. ¿Qué hago para estimular la atención en nuestros queridos alumnos? Ahora que estamos viviendo en una sociedad en la que tenemos muchos inputs y que hay muchos distractores a nuestro alrededor, incluso dentro del aula, ¿qué es lo que voy a hacer para que mi alumno, para que pueda expresarse mejor, para que pueda comprender, para que pueda atender? Pues vamos a hacer diferentes actividades que nos lleven a captar su atención. Ahí ponía un ejemplo de la maestra disfrazada porque iba a contar una historia en la que después ellos iban a ser partícipes, ¿no? Llevar un objeto fuera de lo común, algo que ellos entiendan que es algo diferente y algo nuevo para después poder trabajar esa oralidad, esa preescritura y
todo lo que hace referencia a la expresión. Importante que en las primeras edades, en las edades tempranas, crear actividades variadas, que no necesariamente tienen que ser sobre qué va la lectura, sobre si el cuento me ha gustado o no me ha gustado, o sea, sobre cuál es el protagonista. No necesariamente tiene que ir vinculado a la lectura, sino actividades que sean de expresión plástica, incluso, que sean manipulables y que, como pueden ver aquí en el ejemplo, les puede ayudar y se pueden abrir campos que posiblemente ni se nos ocurran a nosotros como maestros y como maestras, ¿vale? Actividades que tienen que ver con la manipulación, actividades que tienen que ver con la imitación, actividades escritas cuando ya empiezan a ser más mayores a partir de los 6 años, pero también algo que sea diferente, que les lleve a explorar otros campos, que les lleve a incluso descubrir, o sea, si ellos son capaces de ir más allá de lo que a lo mejor les piden los maestros y las maestras, ¿no? Importante, yo creo que todos los que hemos trabajado en infantil y en primaria, cómo empezar a trabajar un cuento, un libro o un artículo actual de lo que está pasando en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿no? Y cómo implementar estrategias de pensamiento que nos pueden llevar a esa expresión oral, a fomentar ese pensamiento crítico, ese pensamiento creativo, ¿no? Ponía una de las estrategias que a mí en infantil me gusta utilizar mucho y en los primeros años de la primaria. ¿Qué veo? ¿Qué pienso? ¿Qué me pregunto? Son 3 niveles dentro de las habilidades cognitivas que podemos trabajar. Ver los 3 niveles de profundidad de pensamiento, ¿vale? Todos vemos, bueno, en principio todos los alumnos estándar ven, ¿no? Pero ¿qué pienso sobre lo que veo? ¿Qué me pregunto sobre lo que estoy viendo? Y son 3 niveles de pensamiento que van profundizando mucho más allá, ¿no? Adivinar el título de lo que les pones delante en la imagen. ¿Qué palabras pueden aparecer en ese artículo, en ese cuento, en ese libro de texto que tenemos delante, ¿no? Para nosotras es muy importante que el alumno piense sobre qué aprende y cómo aprende. Y esto lo hacemos desde los primeros años, desde los 3 añitos, ¿no? En el que el alumno, en la etapa de inicial, se pregunta qué quiere aprender, cómo quiere aprender y lo expresa primero oralmente y, como pueden ver, o sea, lo escriben, bueno, en este caso no lo escriben, sino lo dibujan, lo pintan, lo colorean y en este caso la maestra no deja de preguntar, ¿qué te gustaría aprender? ¿Quién te puede ayudar? La maestra es la que transcribe, ¿vale? Aquello que el niño pretende, ¿no? Por eso es muy importante, la metacognición es una de las funciones ejecutivas que se trabajan desde bien pequeños y que fomentan ese proceso de prelectura, de lectura, de expresión escrita y de oralidad, ¿no? A medida que se van haciendo mayores y ahora sobre todo en la etapa de primaria, nos tenemos que asegurar que nuestros alumnos comprenden, ¿no? Y cómo fomentan los maestros y las maestras la comprensión lectora, la comprensión de aquello que se van encontrando en el cada día del aula o en el cada día de sus tareas y cómo se asegura el maestro de que comprende aquello que se va trabajando dentro del aula. Pues escogemos diferentes estrategias. Aquí, por ejemplo, tenemos a través de un cuento, ¿vale? Cada uno de los alumnos va poniendo ideas sobre el cuento, ¿no? Y se les hace preguntas, ¿vale? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de aquello que han elegido? Es una forma de trabajar ese pensamiento crítico desde pequeños y desde fomentar esa oralidad y esa expresión escrita. En el dibujo de la derecha es pensamiento causal, ¿no? Entonces, como eso también, estos ya son cursos de 3º y 4º de primaria, estamos hablando de 9 y 10 años, cómo se va trabajando desde ahí. La metacognición, que como había dicho anteriormente, es hacernos la pregunta de cómo aprenden nuestros alumnos, qué aprenden nuestros alumnos, se va haciendo presente a lo largo de cada uno de los cursos de nuestros alumnos, desde bien pequeños hasta bien mayores, ¿no? Porque al final es a través de diferentes estrategias, a través de la lectura, a través de artículos, a través de algo que nos hemos encontrado y que puede hacer pensar a nuestros alumnos, es hacerles conscientes
de lo que va sabiendo, de lo que va aprendiendo y de cómo lo va aprendiendo, que al final el alumno es capaz de incluso autoevaluarse, que ahora hablaremos de este tema, para que después pueda mejorar. Es importante que dentro de este tipo de tareas fomentemos cómo se tienen que organizar a nivel de tareas, cómo se tienen que planificar y cómo también van autorregulando su propio aprendizaje. Estos son ejemplos de infantil, de inicial y de los primeros años de primaria en el que ya empezamos a dar el salto a esa escritura, a esa expresión. Y esto es importante porque esto está bien, pero cuando el alumno comete errores no hay que decirle que está mal, sino cómo puede mejorar para que esa expresión sea mejor, sea la suya, sea óptima, ¿no? Aquí otro ejemplo de metacognición, de dar respuestas a diferentes preguntas, para que vean que desde primero de primaria, desde los 6 años, los niños ya se expresan a nivel de escritura. Pocas palabras, pero esas pocas palabras hacen que después esa sistematización sea real. Otro ejemplo que tiene que ver con esa expresión escrita, cómo damos ese salto de la inicial a la primaria, desde esa expresión oral a esa expresión escrita. Y a medida que van avanzando en los cursos de primaria, lógicamente las preguntas empiezan también a ser más a tener un grado más de dificultad, pero también vamos viendo que esa expresión escrita va siendo mucho mejor, mucho más óptima y mucho mejor. ¿Qué pasa en la secundaria? Porque al final trabajar estrategias para que los alumnos aprendan a leer, encuentren el placer por leer. ¿Qué pasa en secundaria? Bueno, pues los niños se vuelven adolescentes y a veces lo que tienen las hormonas, ¿no? Cuando llegan a estos 12, 13, 14 años. Bueno, sí que es importante dos cosas. ¿Qué programamos a nivel de profesores ya en la secundaria? Nos tenemos que crear objetivos, motivos para que nuestros alumnos no decaigan en ese placer por la lectura, en ese placer por la escritura y intentar equilibrar actividades que tengan que ver con la lectura y actividades que tengan que ver con la escritura, a través incluso del arte, a través de artículos que les pueden, llegar a gustar y que desde ahí los podemos motivar, pero siempre con diferentes actividades, con recursos motivadores y que, como ven aquí a la izquierda de la pantalla, está como todo muy pautado por los diferentes profesores, ¿vale? Por otra parte, desde trabajar poemas con ritmo que tienen que ver con la música, pero al final también es una forma de trabajar esa expresión oral, esa expresión escrita a través de lo que a los alumnos les gusta, ¿no? Y después ser también creativos a la hora de trabajar diferentes artículos de prensa, trabajar diferentes recursos literarios que pueden ayudar a los alumnos, bueno, pues a que esa expresión oral y esa expresión escrita mejore muchísimo más. Y posiblemente algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿pero esto lo evalúan o no lo evalúan? Nosotros decimos que evaluamos en todo momento y calificamos en momentos muy concretos. Entonces, les paso esta diapositiva, ¿vale? En el que nosotros creamos rúbricas, que ahora la inteligencia artificial es capaz de crear las rúbricas según los indicadores que ustedes crean, en el que desde infantil, desde los primeros años de inicial hasta los últimos de secundaria, incluso el bachillerato, trabajamos con diferentes rúbricas de escritura, de expresión oral, de autoevaluación, de coevaluación, que nos llevan a que esa sistematicidad desde los 3 años hasta los 16 y los 18 años podamos alcanzar indicadores de logro que nos lleven a que la expresión oral, la expresión escrita y la lectura lleguen a niveles óptimos. Entonces, estos ejemplos los podemos compartir, no hay ningún problema. No he podido entrar al enlace, pero ahora intentaremos con los compañeros que tengan los enlaces al libro de inteligencia que aprende y tal. Pero al final es importante que toda expresión oral y escrita se evalúe y también todo lo que hace referencia a la lectura, también saber quién le gusta leer, quién no le gusta leer, pero tener unos mínimos para que nuestros alumnos alcancen esos mínimos, pero también poder decir que nuestros alumnos han alcanzado esos logros que cada escuela se plantea.
Esto ha sido una pincelada de lo que podemos hacer de nuestras prácticas educativas dentro de nuestras aulas, desde los más pequeños hasta los más mayores. ¿Vale? ¿Quieres? Vale. Entonces, agradecer a todos los maestros y maestras, bueno, pues este rato, y que a vuestra disposición intentaremos compartir los enlaces. A ver, la maestra Carmen. Bien, yo he ido recopilando en el chat algunas de las preguntas, vale, porque hemos dejado un rato un poco para contestar. Entonces, hay muchos saludos y muchos agradecimientos, volvemos a agradecer. Hay muchas dificultades con los links, por alguna razón la plataforma no nos deja introducir ningún carácter para links, entonces ustedes entren en la web o escríbanos a cualquiera de las o en Instagram colgaremos ahora el acceso en un momento y así ustedes pueden tenerlo. Cuestiones prácticas. Nos preguntan, por ejemplo, sobre cómo hacer con tantos alumnos por hora los procesos metacognitivos. Miren, nosotros tenemos clases normales, entre 25 y 30 alumnos, incluso 32, 35 alumnos, que es una ratio relativamente alta. No sé si la suya es mucho mayor. Trabajamos en países como en Guinea Ecuatorial, donde tenemos escuelas con 60 alumnos dentro del aula. Entonces, sabemos de la dificultad. De ahí el esfuerzo que hemos hecho de generar tantas evidencias. Hay varias razones. Una es práctica, ¿no? El generar los gráficos. Ustedes han visto, por ejemplo, el gusano en las fotografías que mostraba mi compañera. Tenemos 15 gráficos para trabajar en infantil los primeros años de primaria con los procesos cognitivos. El gusano, que es, por ejemplo, cómo entrenamos a los niños a ver una secuencia causal. Cuando leen un cuento, qué va antes, qué va después, qué pasaría si... cómo cambiaría el final, es decir, hay muchos recursos gráficos, ¿vale? Porque el niño tiene, además de la memoria auditiva, la memoria visual. El gráfico permite que el niño vaya consolidando en su mente aquellas ideas que va interiorizando de una forma ordenada y sistemática, ¿vale? Insisto en la sistematicidad. Entonces, pueden ustedes después descargarlos también en la web. Hay muchos ejemplos, ¿no? Esa es una de las fórmulas por las que utilizamos, porque es cierto que el maestro no puede estar tú a tú en una clase tan grande, pero lo importante de la verbalización, de la reflexión verbal, no es que el profesor escuche al alumno haciendo la reflexión, sino que el niño verbalice la reflexión. Entonces, trabajar protocolos de conversación. También tenemos muchos colgados dentro de la web. Hay muchos vídeos en YouTube, en nuestro canal, donde explicamos, y hay mucha formación en abierto, donde damos muchas claves. Protocolos de conversación muy conocidos, el 1, 2, 4, ¿no? Como el niño hace una reflexión individual, comparte en pareja y después consensúa en grupo. Entonces, para grupos grandes, los protocolos de conversación ayudan a que esa reflexión metacognitiva vaya consolidándose. Y la tercera herramienta, que son los portfolios, ¿no? Nosotros recopilamos evidencias del plan lector durante todo el año, los portfolios de lectura, que son personales, cada niño hace el suyo. En primaria y en la primera parte de la secundaria acá, los niños tienen que leer un mínimo de 30 libros cada curso escolar, 10 libros cada trimestre. Nosotros tenemos el curso dividido en 3 trimestres. Entonces, se hace mucho esfuerzo y mucho tipo de actividades para que todos los niños de la clase lean al menos 10 libros cada trimestre o 30 libros en el curso. Esto hace que el tutor, no solamente el profesor de plan lector o el profesor de lengua, sino todos los maestros involucrados contribuyan a que los niños se ayuden en la lectura. Esto se hace en tutoría, nosotros tenemos un modelo de tutoría vertical, yo siempre digo como Harry Potter, en casas lectoras, de modo que se estimulan a que los niños lean. Las bibliotecas en las escuelas, muchas de ellas están gestionadas por los mismos niños, especialmente en los momentos de patio, donde las bibliotecas están abiertas y son los niños los que gestionan los préstamos de los libros. En los primeros años escolares nos importa mucho, y esta es otra pregunta que hacía alguien de ustedes, preguntaba sobre cómo involucrar a las familias. Evidentemente, el rol o el papel de la familia en los hábitos de lectura y de escritura, pero sobre todo en los de lectura y en los de competencia oral, es insustituible. El provocar actividades
No sé si ustedes les llaman allá el homework, ¿no? Que los deberes. Nosotros decimos que los deberes en infantil y primaria es leer un libro, conversar con el papá y la mamá e investigar, buscar información. No hacen sumas y restas ni terminan los problemas que no acabaron en el colegio. Insistimos mucho que el tiempo, el poco o mucho tiempo que puedan los niños pasar con sus familias, deben dedicarlos a leer, lecturas lúdicas, es decir, no a la lectura escolar, y disfrutar de esa lectura y conversar sobre lo que ha ocurrido en el día y además conversar sobre la lectura o sobre la escritura o sobre la creación que los niños tienen que hacer. Pero dicho esto, en un mundo ideal, evidentemente los niños deberían leer en casa en vez de estar jugando con las pantallas. Pero a mí me gusta repetir que los niños no eligen ni la familia que tienen, ni el lugar donde viven, ni las condiciones socioeconómicas, ni el número de libros que hay en sus hogares. En fin, no pueden elegir la infancia. Pero la escuela sí puede hacerles y ayudarles a elegir el futuro. Y en ese sentido, yo creo que nuestras escuelas, porque trabajamos muchas veces en entornos vulnerables, nuestras escuelas ayudan, ¿no? Tienen que suplir, ¿no? Ser subsidiarias de muchas veces circunstancias que no ayudan a que la familia apoye. Entonces, yo siempre digo que hay que combinar, hay que mimar y hay que ayudar a que las familias que están sensibilizadas y que tienen las posibilidades de apoyar, evidentemente en infantil y primaria es fundamental. No hay nada más importante en el hogar que narren, que verbalicen, que hablen, que cuenten, que escuchen y evidentemente que lean. Pero en aquellos donde no se puede, por muchas circunstancias, pues entonces en la escuela hay que hacer un tiempo explícito en el horario para que esto ocurra, sacrificando a veces cosas que nos parecen muy importantes, pero que tenemos que priorizar. No es suficiente decir que hay que leer en todas las asignaturas. Hay que tener un tiempo y un espacio para que los niños adquieran ese hábito. Por eso yo dije al principio, en esos 3 grandes bloques, en esos 3 grandes desafíos para nuestras escuelas, ¿no? De dónde vienen las buenas ideas, ¿no? Que es cómo alimentamos el inconsciente, cómo generamos un montón de experiencias que generen una memoria rica, enriquecida para el aprendizaje, cómo tomamos buenas decisiones, es decir, cómo entrenamos a la mente, pero luego cómo generamos hábitos, entre ellos el hábito lector, ¿vale? Y los hábitos que tienen que ver con la expresión y la narración de la propia intimidad. Y de ahí que hagamos círculos de aprendizaje, apostemos por metodologías activas que fomentan la interacción social, trabajen siempre en equipo en cualquier otra asignatura, no solo en las asignaturas de comunicación. Insisto mucho en esto. Estas eran las 2 preguntas que yo he cazado. No sé si, Teresa, tú has encontrado alguna más. Bueno, que ya son sugerencias para nuestros gobiernos, ¿no? Con el tema de la ratio de los alumnos en cada una de las aulas y demás. Están preguntando, que estamos mirando los comentarios, el tema del link. Nos comunican los compañeros del staff que les mandarán el link, que no se preocupen, pero pueden entrar a la página web de Fundación Trilema y al Insta de Fundación Trilema, de Carmen Pellicer o de Campus Trilema, y ahora intentaremos colgar incluso actividades y demás para que lo puedan descargar, no se preocupen. En principio no hay... No sé si tenemos alguna pregunta más. Vamos a dejar de compartir. Sí. Nos ponemos en pantalla. Espero que estén escuchando ustedes. Sí, nos preguntan si qué libros les recomendamos de 3 a 6 años. Yo creo que es muy importante el tema de la textura. Yo siempre digo que cuando son pequeños es importante que para que descubran los niños el placer por la lectura tienen que tocar y chupar, aunque no nos guste.
Entonces, tienen que ser, sobre todo, con niños de 3 años, empezar con cuentos grandes que ustedes puedan enseñar, pero también cuando ponemos el rincón de lectura dentro de las aulas, pues que sean cuentos de textura como muy gorda, de cartón, ¿vale? De cartón gordo, para que ellos puedan manipular, para que incluso aprendan a pasar hojas. Y después yo creo que aquí es donde tenemos que trabajar mucho con las familias. A veces las familias regalan cuentos y están allí, pues entonces que los traigan a las aulas, que cada uno presente su cuento preferido, por ejemplo, ¿no? Y que posiblemente esto también le pueda ayudar a decidir qué libros de 3 a 6, pero sobre todo libros con imágenes bonitas, letra grande y letra mayúscula, que aquí nos meteríamos en otro tema sobre el tema de la lectoescritura. Estas serían las 2 premisas que yo les daría. Yo acabo de publicar 30 cuentos infantiles, entonces yo recomiendo que los busquen, las masalas, que son cuentos infantiles, en este caso son religiosos. Hay muchos cuentos colgados en la web. Hemos publicado cuentos para educar las emociones en el proyecto Fluye. Como no nos deja poner los links, pero bueno, ustedes ponen proyecto Fluye Trilema y les saldrá en Google enseguida. Ahí tienen en vídeo los cuentos y también tienen los descargables en PDF de muchos de ellos. Son protagonistas muy divertidos, con gigantes, que pasan muchas aventuras para adquirir hábitos saludables, o gigantes que tienen problemas con las emociones. Luego hay superhéroes, 8 superhéroes que tienen que ver pues con la naturaleza también y con la salud, y luego en Mosín y Dronita hay cuentos infantiles que tienen que ver con, pues, desde el miedo a la escuela y demás. Entonces, hemos publicado muchísimo material que también ustedes pueden consultar. Cuando yo escribo un cuento, evidentemente tienes que jugar primero con la emoción y la experiencia cercana al niño, ¿no? Que sean personajes que producen una identificación con el niño, con su vida, con sus emociones, con sus situaciones personales y vitales. Y a partir de esa situación y esa génesis de una emoción, que no siempre tiene que ser positiva, es bueno que los cuentos den miedo, o es bueno que los cuentos den pena. Ustedes recuerdan Bambi, ¿no? Que no poníamos Bambi porque les daba pena y lloraban cuando moría la mamá. Claro, pero es que hay que educar la pérdida, hay que educar la muerte, hay que educar el sufrimiento, ¿no? Entonces, cuentos que produzcan una emoción, pero no solamente que la produzcan, sino que me ayude la historia a conducirla a educar esa emoción. Y luego otra clave que para mí es muy importante en los cuentos de estas edades es que el vocabulario del cuento amplíe ese campo semántico. Acuérdense ustedes de la ternera y de la vaca. Que pensemos que porque el niño no entiende una palabra, no hay que exponer al niño la palabra. Al niño hay que exponerle a vocabulario que el niño no necesariamente entiende, sino que caza por el contexto. Y es así como se va ampliando el campo semántico. Entonces, es importante que los cuentos tengan una riqueza de expresión. No sean solamente las palabras, no son cuentos para aprender a escribir, son cuentos para soñar, en la edad entre los 3 y los 5 o los 6 años, que creo que es la pregunta que hacía la compañera. Por otra parte, están preguntando también que qué hacemos con los alumnos de secundaria. Matarlos. Yo voy a decir una anécdota que para nosotros también ha sido una dificultad, porque al final las hormonas juegan un papel muy importante en la adolescencia y, como decía antes la maestra Carmen, son muy cabezotas. Entonces, ese placer por la lectura que han descubierto en la primaria no queremos que se pierda en la secundaria. Bueno, pues una de las cosas, y para que puedan leer los clásicos, no les podemos imponer los clásicos si no les gusta la lectura. Entonces yo digo que yo los llevo al huerto, ¿vale? Yo siempre me llevo a algunos adolescentes, me los llevo a una librería y les digo, ¿qué libros os gustaría leer? O a veces cuando me he ido yo a la librería sola y me he encontrado con adolescentes en la librería, yo siempre les hago la pregunta, soy directora de un centro, ¿qué libros les recomendaría a mis alumnos de primero a cuarto de secundaria? Bueno, aquellos adolescentes se pensaban que estaba loca, ¿no? Pero al final yo creo que es una anécdota, pero que a mí me ayudó también a pensar que para que ellos disfruten de la lectura, primero tenemos que ir a su terreno
ganárnoslos y después ya intentaremos con los clásicos y que se lean los clásicos. Esto yo creo que también ha sido una batalla que todos nos hemos encontrado en la secundaria. Y después creo que el espacio de lectura en las escuelas, que también aparecía en uno de los comentarios, es importante. ¿Qué maestro o maestra en su casa, qué docente se pone a leer en una silla recta y en una mesa? Nadie, ¿no? Crear espacios en que los niños se puedan sentar en el suelo, se puedan tumbar, crear espacios en los que puedan estar de otra forma para poder leer a gusto y tranquilos. Y yo creo que esto no tenemos que perder como ese horizonte de cómo uno disfruta leyendo también, pensando en la secundaria. Pensemos que nosotros cuando leemos en casa, y ustedes ven mi casa llena de libros, no nos sentamos en la silla y la mesa, te tumbas en el sofá, pones las piernas hacia arriba. ¿Por qué pensamos que los adolescentes van a leer en un pupitre, sentados en fila india, ¿no? En línea recta? Esto no, como dice Teresa, el espacio es importante. Y luego no hay que obsesionarse. Yo creo que a los adolescentes, y hoy competimos con las pantallas, y es muy difícil competir. Entonces hay que dejarles que elijan la lectura y no obsesionarnos. O sea, en plan lector, nosotros un día pueden leer un periódico, otro día pueden leer cómics, pueden leer novelas visuales. Quiero decir que hay que dar una pluralidad. Y luego hay una pregunta que yo creo que es muy interesante que dice el tema de los proyectos integradores, que entiendo que son lo que nosotros llamamos proyectos interdisciplinares. Cuando el resto de las disciplinas trabajan de forma interdisciplinar, trabajamos en formato de proyecto, donde se profundiza pues, sobre cualquier tema, pues evidentemente la lectura que vaya acompañada y que vaya integrada o relacionada con el proyecto de investigación que están haciendo, pues es tremendamente útil. Entonces no hay que obsesionarse en que lean literatura clásica o que lean determinados libros, ¿no? Sino que hay que vincular y encontrar muchas maneras de que los adolescentes lean, sabiendo de la dificultad, ¿eh? Pero como dice Teresa, cambia mucho. Y eso lo vivimos porque nosotros tenemos escuelas de hace años. Los alumnos que vienen en nuestro modelo de haber estado leyendo 30 libros cada año, cambia mucho de los adolescentes donde acabamos de llegar, introducimos los planes lectores y casi es una batalla cada semana el que los obliguemos a leer. Pero les obligamos a leer, ¿no? De la misma manera que les obligamos a comer aunque no quieran comer o les obligamos a estudiar matemáticas aunque no les gusten. Quiero decir, el alumno también tiene que entender que la lectura y la escritura creativa, en nuestro caso, es decir, la composición o la redacción sofisticada, el razonamiento verbal sofisticado por escrito y de forma oral, no es voluntario, no es un añadido a la escuela, es algo fundamental en su aprendizaje. Y eso para nosotros es tan importante que los planes lectores en nuestras escuelas los dirigen los directores o las directoras, para también dar una palabra de lo importante que es la lectura para nosotros, tanto en la lengua española o castellana como en las lenguas autóctonas o en la lengua inglesa. Vale, preguntan también si las actividades para reforzar la expresión oral o escrita deben aumentar en forma sistemática o paulatina su complejidad. Yo quiero distinguir porque también he visto, como hay tantísimos comentarios, también he visto también alguna pregunta relacionada con la sistematicidad. Una cosa es la reiteración del recurso, ¿vale? Quiero decir, si yo uso la misma diana o uso el gusano 10 veces, el niño interioriza el patrón. Entonces, la repetición del recurso, o sea, sobre todo del esqueleto del recurso, entiéndanme, es fundamental, ¿vale? Y a la vez es fundamental que, evidentemente, a medida que van pasando los cursos escolares, se incremente la dificultad o la complejidad tanto de los recursos o de los procesos cognitivos que entrenamos como del tipo de actividades que se van pidiendo a los niños, ¿vale? Son dos cosas complementarias e ineludibles, imprescindibles ambas dos. No sé si me he explicado porque había una compañera que decía, bueno, es que esto ya se hacía cuando, o ahora llamamos sistematización. Cuando yo hablo de sistematización es el uso repetido de un protocolo, por eso ustedes están familiarizados con las rutinas de Proyecto Cero, de pensamiento visible de David Perkins, ustedes verán que se llaman rutinas de pensamiento porque son rutinarias, es decir, porque hay que usarlas repetidamente, como dice el doctor Acosta, hasta 23 veces para que se interiorice ese patrón de pensamiento.
¿no? A mí me gusta decir que es como si el cerebro humano fuera una fuente de agua, ¿no? Que de repente empieza a correr ladera abajo, ¿no? Por la montaña y va generando un surco, pero solamente produce un surco si corre el agua muchas veces por el mismo sitio, ¿eh? Entonces, en ese sentido, ustedes piensen que la información en las rutas cerebrales ejerce un efecto similar, ¿eh? De ahí la sistematicidad y el incremento de la complejidad, de la tasa de desafío que tú produces a los niños. Y esto abre otro aspecto que no hemos tratado y es la personalización. Y es que las evidencias que pedimos de la lectura no son las mismas para todos los alumnos, sino que el tipo de evidencia, el tipo de recurso, alguien hablaba ahí del carnet lector. Nosotros tenemos muchas versiones del carnet de lectura para hacer ese registro. Algunas son públicas. Normalmente nuestras clases están puestas para competir. Recuerdo un profe que tiene pelotas de ping-pong y cubos, y los niños van metiendo las pelotas de ping-pong en los títulos de los libros que van leyendo, ¿no? Y se produce una especie de competencia sana de quién lee más en el aula. El portfolio tiene otro tipo de recursos, pero no les pedimos a todos los niños lo mismo para mostrar lo que han comprendido del libro. Entonces, generamos tipos de recursos adaptados a la dificultad o a las dificultades de aprendizaje o al revés, al alto desempeño de algunos alumnos que tienen una capacidad de creación bastante importante. Siguen habiendo comentarios, pero yo creo que ya vamos rozando, ¿no? el final del tiempo. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Gracias, maestras Carmen y Teresa. Muy interesante todo lo que nos están compartiendo durante esta sesión de pues buenas prácticas en el aula. Ya vimos que las docentes y los docentes que se conectaron en esta sesión estaban tan interesados que nos llenaron de dudas y preguntas el chat, y por cuestiones de tiempo pues es poco probable que podamos responderle a todos y a todas, pero externarles nuestro agradecimiento por compartir con nosotras y nosotros toda su experiencia, todo su aprendizaje y estos consejos que pueden permitirnos a nosotros y nosotras las docentes pues mejorar las prácticas educativas, siempre pensando en beneficio de nuestros y nuestras estudiantes. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el quinto encuentro Leo, Lectura, Escritura y Oralidad. Nos llena de orgullo y placer poder conversar con ustedes desde la distancia y pues agradecerles enormemente la participación. Ya los docentes se llevan la tarea de revisar los contenidos que les hemos compartido a través de ustedes por los enlaces de los links.